También está con nosotros la compañera Carol. De repente, doctor, ¿nos confirma si su pantalla se puede compartir? Estoy ¿Alguna? en esto. ¿Pueden verla? Todavía. Sí, se ve, pero se ve como en la vista edición. Ya. Bueno, mientras tanto, doctor, le voy a presentar también a la licenciada Carol Carranza, obstetra del Hospital de Emergencias Villa El Salvador. Carol es quien lidera a este grupo de trabajadores del hospital. Carol, ¿estás por ahí, Carol? Para que nos des un saludito. Tu audio, creo. Carol, tu micrófono está apagado. ¿Me confirman si ven pantalla completa? No, no se ve la pantalla completa. A ver, de nuevo. Mm, Voy a Ya. probar por los roles. Mientras, voy a verificar por qué no se puede compartir la pantalla. a ver ahí. ¿Sí se ve la pantalla? Sí. ¿Completa? Sí, completa. Ya, perfecto. Me avisan para empezar. Ya, doctor, le voy a presentar a la compañera Carol Carranza. Carol, ¿nos envías un saludito? Sí, Mauro, sí, a todos los compañeros que están en sala, muy buenas noches. Bueno, ya Mauro me presentó, soy Carol Carranza, obstetra del Hospital de Emergencia Villa El Salvador. Y primeramente quiero agradecer al expositor que hoy día nos dará la ponencia y a los compañeros que sábado a sábado nos siguen por este curso, ¿no? Que es muy importante para la mejora de los conocimientos y habilidades de todos los trabajadores, ¿no? Quiero agradecer a todos ellos y bienvenidos al curso. No le quito más su tiempo, doctor. Adelante y mil gracias por haber aceptado. Muchas gracias. Muy bien. Se me escucha bien, ¿no? Sí. Muy bien. Mire, el tema, el título en el plan del curso dice trauma cerrado y trauma abierto, ¿no? Manejo inicial del trauma cerrado y trauma abierto. Entonces, en realidad hay trauma cerrado y trauma abierto de cráneo, de tórax, de abdomen, de pelvis, eh, y pues es un todo, ¿no? Es un todo. Entonces lo que vamos a manejar como un todo es al paciente politraumatizado. Vamos a hacer el manejo inicial del paciente politraumatizado. Por suerte, las guías en las que todos nos basamos para el manejo de estos pacientes, ¿no? Que es el ATLS, por sus siglas en inglés, el Advanced Trauma Life Support,
¿no? Salieron este año, o sea, la actualización salió este año. Así que les voy a traer la información así calientita, ¿no? Sí. Ahora, didácticamente, de repente, no sé si en el público habrá alguien que haya llevado este curso, porque este curso no solo es para médicos, no es para personal de salud en general, ¿no? ¿Habrá alguien, somos 46, ¿alguien habrá llevado el curso de ATLS? Antes, ¿no? No necesariamente este, el último. O un curso parecido de trauma con certificación. Si nadie se anima, bueno, la pregunta es por lo siguiente, porque antes el curso lo dividían como en aparatos y sistemas para la intervención y la evaluación y el manejo, ¿no? La primera hacían, por decir, la parte respiratoria, hacían la evaluación, el diagnóstico, el manejo. Después la parte cardiovascular para la evaluación, diagnóstico y manejo. Lo cual servía desde mucho desde el punto de vista didáctico, pero no era lo que se hacía con el paciente. Todos ustedes, me imagino que trabajan en un hospital, o la gran mayoría trabajan en un hospital de Villa El Salvador, no sé. Cuando llegan estos pacientes politraumatizados, son un todo, y no se examina por aparatos y sistemas, ¿no? Se va examinando en un todo. Entonces, esta última edición quiso simular eso. Entonces, como que nos ha cambiado la forma de estudiar y enseñar lo que es el ATLS, ¿no? La evaluación inicial. Voy a volver a compartir. Perdón un ratito. Ya, nuevamente se ve, ¿sí? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla completa? ¿Se ve? Por favor, quiero saber si me escuchan porque puede ser que mi audio esté apagado y no... Sí se oye, doctor. Perfecto, gracias. Entonces, en este afán, el ATLS puso en su primera sección, miren ahí, evaluación, manejo y resucitación del paciente traumatizado, ¿no? Injuriado. Miren cuántos capítulos hay ahí. 15 capítulos y va desde la página 1 hasta la página 233. O sea, un poco complicado hacer una presentación de la evaluación inicial del politraumatizado, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es un mix de lo que era antes el ATLS y del actual, ¿no? No voy a hacer la revisión secundaria, porque la evaluación inicial se divide en varias partes. Por ejemplo, dice evaluación primaria o evaluación inicial, survey primario es lo que lo conocemos, ¿no? En donde se evalúa el A, B, C, D, E y ahora con un adicional que es la X, y luego se hace la evaluación secundaria, ¿no? En donde ya se evalúa por aparatos y sistemas, donde se evalúa músculo esquelético, ¿no? Ya específicamente hígado, riñón, etcétera, ¿no? Y acá le han metido especificaciones para poblaciones especiales, como son ATLS, evaluación primaria en pediátricos, en ancianos, en gestantes, ¿no? Incluso le han metido prehospitalario, después transferencia,
Te han metido todo en la evaluación primaria. Así que vamos a hacer no vamos a hacer obviamente todo, ¿no? El principio básico para la atención de sus pacientes cuando les lleguen a sus emergencias es: trate primero la mayor amenaza de la vida. O sea, lo que diagnostiquen, ¿no? Y traten primero la mayor amenaza de la vida. A veces, la mayor amenaza de la vida es evidente y no le prestamos atención. O por seguir un protocolo, el protocolo anterior del ATLS, nos complicamos en algo que pudimos haber manejado rápido y al inicio. Por ejemplo, muchos de ustedes que trabajan en emergencias, sobre todo si trabajan años, deben haber recibido en una unidad de shock trauma un paciente que llega del tópico de cirugía, en donde llegó bien, lúcido, orientado, pero con una herida pues en escalpelo, ¿no? En colgajo del cuero cabelludo, ¿no? Ustedes saben que el cuero cabelludo sangra bastante, ¿no? Y además otros cortes, otras lesiones, trauma en tórax, pero llegó normotenso, frecuencia cardíaca normal. Entonces lo llevan a rayos X, lo llevan a tomografía, obviamente le pusieron su vía, todo, pero estaba que sangraba pues de la cabeza. Por ahí un internito le puso pues una compresa, le puso un vendaje ahí como pudo, pero seguía sangrando en la cabeza. Y ¡plup! De un momento a otro, la presión cae, paciente pálido y lo llevan corriendo a la unidad de shock trauma, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Sangró más de 500 mililitros por cuero cabelludo. Suficiente 500 mililitros para producir hipotensión, ¿no? Tratar primero la mayor amenaza de la vida. O sea, era evidente eso. Mucho más evidente es, por ejemplo, si tienen pues una lesión en carótida, ¿no? Por arma blanca o arma de fuego que está gorgoteando el cuello, es mucho más evidente, ¿no? Traten primero eso, ¿no? Antes de ver, por ejemplo, tráquea, ¿no? Es lo evidente. Otro principio básico: nunca permitir que la falta de un diagnóstico definitivo impida la aplicación de un tratamiento indicado. Por ejemplo, trauma de tórax, ¿no? Un paciente que fue apuñalado, que tiene dificultad para respirar, saturación baja, ¿no? Ven que el agujero que ha hecho el arma blanca está más o menos en la línea media clavicular, en el quinto espacio intercostal, o sea, puede haber agarrado corazón, puede haber agarrado solo un intercostal, o puede haber agarrado una arteria bronquial, no sabemos. Entonces, le ponemos el tubo de drenaje y drena más de 1000. Ahí nomás ya tiene indicación quirúrgica. Pero el cirujano de tórax quiere que le hagamos una tomografía para saber si está sangrando del corazón o si está sangrando del pulmón. O quiere que llamemos al ecografista para que le haga un ecocardio. No, o sea, el paciente está inestable, con el tubo de drenaje sangró más de 1000, ya tenía indicación quirúrgica. En sala de operaciones, al hacer la toracotomía, abrirá y verá qué es, ¿no? O en abdomen, por ejemplo, un paciente atropellado, un trauma abdominal cerrado, ¿no? Hipotenso en shock trauma, y le pasan el ecógrafo ahí en la unidad de shock trauma y hay líquido libre en cavidad. No van a pensar que eso es una citis porque tiene tuberculosis, ¿no? Hay que pensar que eso es sangre. El paciente está hipotenso, fue atropellado, hay líquido libre en cavidad. Y el cirujano viene y quiere que le hagan una tomografía para ver si es un trauma hepático, un trauma de vaso, un trauma renal, o se rompió la aorta. No. O sea, la TLS dice: nunca permitir que la falta de un diagnóstico definitivo impida la aplicación de un tratamiento. El cirujano tiene que entrar a hacer una laparotomía exploratoria
y ahí verá que se lesionó y hacer un control de daños. Tampoco es necesario una historia detallada, ¿no? Para iniciar la evaluación de un paciente con lesiones agudas. Eso es obvio, ¿no? O sea, a veces le dejamos ahí al R1 o al internito que está ahí, ¿no? Empeñoso, está ayudando en la unidad de shock trauma. ¿No? Y el R1 agarra y le pregunta a la persona que trajo a nuestro politraumatizado, ¿no? De qué, por ejemplo, de qué está hecho su casa, si cría animales o no cría animales, si alguna vez fue operado o no fue operado, ¿no? O sea, ahí de frente, ¿no? ¿Qué nos interesa de repente? ¿Alergias? ¿No? Eh, y algún otro dato más no se me ocurre frente al politraumatizado, ¿ah? De frente, cómo fue el mecanismo de trauma, dónde lo encontraron, si estuvo inconsciente o no estuvo inconsciente, o sea, datos precisos, ¿no? No es una historia clínica común de un paciente que viene por una bronquitis, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son los principios básicos que nos marca el ATLS. ¿Por qué lo hemos puesto dentro de las primeras diapositivas? Porque la nueva versión del ATLS nos dice lo siguiente: tratar primero la mayor amenaza para la vida sigue siendo el principio central de la regla mnemotécnica del ATLS. ¿Cuál era la regla mnemotécnica del ATLS? El ABCDE, ¿no? Esta amenaza se determina según las particularidades de la situación clínica. En ciertos pacientes, el control rápido de una hemorragia externa, exsanguinante, puede salvar la vida. Por ejemplo, un paciente que lo asaltaron, estaba manejando su carro para robarle el carro, van, lo amenazan con un arma de fuego y de frente le disparan al muslo. La bala, para su mala suerte, agarró la femoral. Llega a la unidad de shock trauma chocado, pero ven que está sangrando del muslo. No hay otra. Está sangrando del muslo. Entonces la intervención es el control rápido de la hemorragia externa ensanguinante que salva la vida, o sea, el sangrado que está viendo en el muslo. Investigaciones militares y civiles han validado la aplicación de este enfoque antes de iniciar maniobras de la vía aérea en contextos clínicos apropiados. Miren, puede ser que el paciente sí pues necesite ya intubar, porque por la hipotensión está con trastorno de conciencia, ¿no? Ya está en Glasgow cerca al 8, 9, ¿no? Está hipotenso, ¿no? Pero ustedes están viendo que ahí está la herida en el muslo y de ahí está que sangra. Entonces, lo que nos marca el ATLS es que antes de intubar hay que manejar, ¿no? El sangrado ahí. Obvio, no vamos a manejarlo como un cirujano cardiovascular, lo tenemos que manejar como personal de emergencia, que no es nada difícil. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo el ATLS en esta versión? Le añadió una X minúscula a la mnemotecnia ABCDE. A partir de este año, la mnemotecnia de manejo inicial del paciente politraumatizado es XABCDE. ¿Qué es X? El control urgente de la hemorragia externa exsanguinante que salva la vida, ¿no? Que puede comprometer la vida, perdón. Ese es X, ¿no? Ese es X, control, ¿no? De la hemorragia externa que puede comprometer la vida. Esa es una gran variación en el nuevo ATLS. Otra vez vemos que la evaluación inicial en esta versión es un poco complicada. Les había dicho incluso que meten acá el prehospitalario, ¿no? A ver, voy a poner mi puntero. ¿Dónde está el puntero? Este creo que es. Acá está. ¿No? Prehospitalario, meten triaje, meten incluso que el personal que maneja a estos pacientes en la unidad de shock trauma debe estar
adecuadamente preparado tanto en conocimientos como en equipos, como en insumos, como en medicamentos. Recién ahí nos se meten el survey primario, que es el ABCDE, que es lo que vamos a tratar ahora, y continúan con otros, por ejemplo acá, manejo adjunto del survey primario, que tiene que ver con exámenes auxiliares, tanto de imágenes como de laboratorio, ¿no? Luego se vuelve a reevaluar al paciente, luego se hace el survey secundario, ¿no? Y ahí se determina la necesidad de transferencia o enviar a cuidados definitivos, como puede ser sala de operaciones, UCI. Vamos a la evaluación inicial. El enfoque es un enfoque sistemático, ¿no? No es por aparatos y sistemas, es un todo. Es secuencial, ¿no? Tanto de la evaluación como del tratamiento. Se ve el todo y a la vez es secuencial, ¿no? ¿Qué significa esto? Si empezamos a evaluar, vemos una lesión que puede comprometer la vida, interrumpimos la evaluación, hacemos el tratamiento. Terminamos el tratamiento de esta lesión, volvemos a la evaluación, y así, ¿no? Incluye los siguientes elementos. Evaluación, bueno, esa es la traducción de lo anterior, ¿no? Evaluación y manejo prehospitalario, bueno, etcétera, etcétera, pero nosotros vamos a revisar hoy día la revisión primaria, el XABCD. Esto no lo vamos a tocar, el prehospitalario, triaje tampoco. Esto es lo que la preparación tanto en conocimientos como en recursos en la unidad de shock trauma. Esto de acá sí lo voy a tocar porque este es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Acá en la mayoría de unidades de trauma shock hay un médico, una enfermera y un técnico, no hay más, ¿no? Y todos tienen que trabajar igual y todos que tienen que saber la parte que tienen que cumplir, ¿no? El rol que tienen que cumplir. Eso es un poco difícil de llegar a determinar, pero así hay que hacerlo, porque el manejo del paciente politraumatizado, ¿no? Nos hace que requiramos que esto, pues, debe ser como un baile de ballet. Uno está haciendo una cosa, el otro está haciendo otra cosa, y así. Todos tienen que saber qué están haciendo, ¿no? ¿Cuál es su labor? El médico no puede estar, por ejemplo, cortando la ropa, que es parte del ABCD, que es la exposición del paciente, ¿no? El técnico no debería estar, por ejemplo, pues, preparando la vía, ¿no? Y la enfermera no debería estar corriendo a traer la sonda de aspiración, el tubo, no. Entonces, la enfermera se encarga de la vía y los medicamentos, el técnico se encarga de la exposición del paciente, del monitoreo del paciente, o sea, le pone el monitor, los electrodos, el brazalete, cuando termina, ayuda al médico en algún procedimiento, ¿no? Si son solo 3. Dichosos los que tienen residentes, o los que tenemos residentes, o los que son 2 enfermeras, ¿no? Hoy tienen al menos 2 técnicos, ¿no? Pero a veces son 3. Y está bien, felicito a ustedes por hacer este tipo de cursos, porque sí tienen que conocer cómo es la intervención en el caso de estos pacientes. La revisión primaria es multidisciplinaria, sistemática, secuencial. ¿Qué significa secuencial? Voy a volver a decir. Identifica una lesión,
o dos lesiones, prioriza entre estas dos lesiones, trata lo que priorizó y luego vuelve a evaluar. Puede ser que encuentre otra lesión, identifica, otra vez prioriza, trata, ¿no? Y vuelve a reevaluar, y así, es secuencial. Bueno, acá está lo que significa el X, A, B, C, D, E, está en inglés. Creo que acá lo tengo en castellano, no lo tengo en castellano, ya. El X es, ya lo hemos visto, es la evaluación y manejo de una hemorragia externa que pueda comprometer la vida, o sea, es hemorragia exsanguinante. El A, sí, todos ya lo conocemos, es la vía aérea, ¿no? El B es la ventilación, respiración. La C es la circulación. D es la discapacidad neurológica. Y E es la exposición, ¿no? Cuidando la hipotermia, ¿no? O sea, cuidando por algunas noxas que pueda haber en el medio ambiente. Cuidándose también el personal de salud, porque si puede ser, por ejemplo, un politraumatizado, pero a la vez de repente contaminado con algún tóxico, ¿no? Que la exposición del paciente no vaya a contaminar al personal de salud. Había mencionado en un ejemplo anterior que, por ejemplo, el técnico podría tener la misión inicial de exponer al paciente. ¿Ve? Miren, no es que yo hago primero esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, así en forma tajante. No, esto es de una manera didáctica se enseña así. Pero en algunas circunstancias, ¿no? Vamos a hacer las dos cosas a la vez, ¿no? El médico puede estar haciendo acá la compresión del muslo y el técnico lo está exponiendo al paciente para que lo monitorice. Y la enfermera ya se está encargando de la circulación porque la enfermera está preparando su vida. Esa es parte del manejo del shock hemorrágico, ¿no? O sea, esto es de manera didáctica, pero en realidad se hace en forma sistemática, ¿no? Sistemática. Ustedes lo han visto, cuando han llegado a sus pacientes politraumatizados, así. Estamos haciendo varias cosas, ¿no? Revisión primaria. Hablemos del control de la hemorragia externa. A ver, vamos a hacer un stop. Son 9:32. Me han dicho que tenemos 1 hora y media. A ver, son 54 participantes. A ver, si pregunto a alguien, nadie va a levantar la mano. A ver, vamos a hacer algo dinámico. A ver. Edith Yaja Rojas, ¿me escucha? Edith, lo que quisiera es conversar con ustedes, saber sus experiencias, si han visto estos pacientes o no han visto estos pacientes. ¿No está Edith? Giovanna Arnau. Está de guardia. Giovanna Arnau. ¿Alguno de ustedes que trabaja en la unidad de shock trauma del hospital de Villa El Salvador? Emergencia de Villa El Salvador. Gabriela Gamboa. Gabriela Gamboa. A ver, Gabriela. Ahí está, le encontré a Gabriela Gamboa. No puedo activar su audio. A ver, Gabriela, nos gustaría que nos digas si nos escuchas o no.
A ver, la licenciada Stephanie. Hola, doctora Abel, buenas noches. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Hola, Mucho ¿qué gusto. tal? Mucho gusto. Tú sí has trabajado, pues, en Tú sí has emergencia, trabajado, ¿no? pues, en emergencia, ¿no? Claro, sí, No, doctor. no sé si sigues No sé trabajando si sigues trabajando Actualmente en- en el hospital de emergencia estoy en hospitalización, pero sí he trabajado en emergencia. Claro. claro. Y, y Y, has visto y otros has visto pacientes. otros pacientes. Creo que se me escucha con eco. Creo que se me escucha con eco. Un poco, sí. No sé por qué. No sé por qué. Ahora se me sigue escuchando con Ahora eco. se me sigue escuchando con eco. No, ya se le escucha mejor. Ya. Ya. Entonces, Entonces, ¿te ¿te acuerdas de algún paciente acuerdas de algún politraumatizado? paciente ¿Qué lesión tuvo? politraumatizado? ¿Qué lesión tuvo? ¿Como doctor? No le escuché la parte última. ¿Algún paciente ¿Algún que te paciente traumatizado que que hayas te visto? hayas visto? ¿Alguna lesión Ah, que sí. ¿Una tuvo? lesión que tuvo? Ah, lesión por arma de fuego ¿Dónde? ¿Dónde? en el tórax. En tórax. Muy bien. En tórax. Muy bien. ¿Y dónde fue eso? ¿Fue ¿Y en Villa El dónde fue eso? Salvador ¿Fue o en en Villa El algún otro Salvador hospital? o en algún otro hospital? No, fue en otro lado. Ya, ¿y dónde Pero estabas sí trabajando? ¿Dónde recuerdo estabas trabajando? cuando he ido a apoyar a emergencia, que también derivaron a un paciente, trajeron los de SAMU, un paciente también con proyectil de arma de fuego. Generalmente en Neves, como es el hospital de referencia, llegan los pacientes con ese tipo de lesiones. Ujú. Ujú. Y dime, Y dime, ese paciente con ese arma de paciente con fuego arma de fuego llegó o estaba llegó ahí o estaba esperando el ahí cirujano esperando el tórax? cirujano tórax? No, no. No, no, no. No. En realidad, luego del manejo, lo recepcionan, pasa directo a shock trauma, ¿no? Ya no pasa triaje, se le registra, luego con las fichas de admisión y todo. Después que el emergencista eh, acuda al área de shock trauma, porque a veces no, dependiendo, ¿no? La afluencia de pacientes, a veces shock trauma no tiene pacientes, pero otras veces sí está lleno, ¿no? Ellos interconsultan al cardiovascular Claro, y también la interconsulta a veces suele demorar, ya. pero Ya. son los emergencistas quien dan el primer manejo. Exacto. Entonces, Exacto. Entonces, esta guía TLS no está pues diseñada para los super especialistas. Está diseñado para los que van a hacer la atención inicial, ¿no? Y no solo para los médicos. Es para todo el personal, el equipo que da la atención inicial. Eh, gracias, Stephanie. Porque nunca van a tener pues un cirujano de tórax, ni siquiera el cirujano general está ahí, ni siquiera el general, ¿no? No va a estar un neurocirujano, en muchos hospitales que en la guardia no tienen neurocirujano, no tienen cirujano de tórax, ¿no? Y hay muchos hospitales en donde solo hay un cirujano general y de repente lo encuentran que está operando. Entonces el manejo inicial le corresponde al equipo de la unidad de shock trauma. Y es tan fácil hacer esta X, ¿no? El control de la hemorragia externa, ¿no? Que pues, sí, pues hay que hacerlo, ¿no? Se trata de un sangrado importante o exsanguinante. Generalmente es en extremidades. Piña si es en cuello, carótida, pero igual hay que tratar de hacer compresión, ¿no? A veces se nos pasa el sangrado del cuero cabelludo. El paciente puede hipotensarse. Los pilares de este tratamiento: compresión directa, taponamiento de la herida y torniquete. No sé si ustedes se acordarán, pero hasta la edición anterior del ATLS, por lo tanto, de repente muchos de ustedes tienen en su concepto
de que el torniquete no servía, que el torniquete era dañino, que no se debería aplicar porque producía lesiones distales al torniquete, o sea, isquemia, necrosis, no se ve. Bueno, el torniquete está indicado, pero si está bien hecho, ¿no? Obviamente no le van a poner torniquete en el cuello si tiene lesión carótida, ¿no? Ahí es taponamiento de herida y compresión directa. Si es en una extremidad, ahí sí, taponamiento de la herida, compresión directa y torniquete. ¿Cómo debe usarse el torniquete? Menos de 2 horas. Entre 5 y 8 centímetros proximal al lugar de sangrado. Nunca poner el torniquete en articulaciones, obvio, ¿no? Porque va a apretar el hueso, no va a apretar la arteria, la venda. ¿No? Suficiente fuerza como para anular el pulso distal. Por ejemplo, si la herida la tengo en la mitad de mi brazo, ¿no? Yo voy a colocar el torniquete, ¿no? A 5 a 8 centímetros proximal al sangrado. Proximal es acá, no distal, proximal al sangrado, ¿no? Lo suficientemente fuerte como para no obtener el pulso radial o el pulso cubital, lo suficientemente fuerte, ¿no? Si ya no encuentro el pulso, hasta ahí nomás. ¿Cuánto tiempo máximo? 2 horas máximo, ¿no? Puede aplicarse un segundo torniquete, sí, a la misma distancia del primero, o sea, herida acá, 5 centímetros, 5 centímetros, si es que hay espacio, obviamente, ¿no? Por ejemplo, si una persona chiquita, de repente no se puede, o si la herida está muy cerca al hombro, no se va a poder un segundo torniquete, no se va a poder, pero sí, se puede aplicar compresión, taponamiento, torniquete. Tratan esa herida y siguen revisando, pasan a la vía aérea, todo eso, ¿no? Es necesario que, reitero, que terminen de evaluar todo para recién ver lo de la herida, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ven que está sangrando, entonces el médico, ¿no? No se va a la vía aérea, se va acá. ¿Quién lo va a ayudar? El técnico. ¿Y el técnico le va a quitar toda la ropa? No, no necesita quitarle toda la ropa, o sea, toda la exposición. Necesita quitar la parte de acá, ¿no? Y además traerle los materiales. Traerle los apósitos, ¿no? Traerle las vendas, traerle el material con el que va a hacer el torniquete. Entonces, no siempre es así a rajatabla ABCDE. La enfermera sí está dedicándose al C, ¿no? Viendo su vida. Veamos la vía aérea, con control de la columna cervical. Siempre todo paciente politraumatizado hay que sospechar de que haya una lesión de la columna cervical inmanejable. ¿Cuál es el objetivo de esto de la A? Que la vía aérea esté permeable, que no haya nada que obstruya, ¿no? Eso se evalúa rápidamente. Si en un paciente puede comunicarse verbalmente, la vía aérea está permeable. Entonces llega un paciente así, politraumatizado, ¿no? Tiene fractura de tibia, o sea, tiene una deformidad ahí en la pierna derecha, ¿no? Tiene escoriaciones en la cara, ¿no? Y está respirando rápido, ¿no? No está pálido, su presión está bien. Le pregunta, señor, ¿cómo se llama? Ah, yo soy Raúl. ¿Qué le ha pasado? Me han atropellado. Suficiente para darse cuenta que esa vía aérea está permeable. Listo, terminó la vía aérea, paso a la B. Si no sucede eso, entonces puede haber alguna otra, puede haber una vía aérea no permeable. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de obstrucción de la vía aérea? Primero, los cuerpos extraños. ¿Cuál es el cuerpo extraño más frecuente? ¿No? Secreciones.
Frente a fracturas faciales, también puede haber una inestabilidad en el piso de la boca y los músculos caen, ¿no? Caen y obstruyen la vía aérea, ¿no? También por un trauma en cuello puede haber edema de la vía aérea, puede haber por un gran quemado con inhalación de aire caliente, también edema de la vía aérea por dentro, ¿no? Y otra cosa muy frecuente a tener en cuenta es el paciente con trastorno de conciencia, siempre tomamos el Glasgow 8 menos, no maneja bien la vía aérea, o sea, está dormido, la lengua cae hacia atrás y obstruye la vía aérea, ¿no? Pues la primera causa de obstrucción de vía aérea en un paciente inconsciente es la inconsciencia, o sea, la lengua que va hacia atrás, ¿no? Lo que hay que hacer ahí es un tubito de mayo o ponerlo en posición de recuperación. Sospecha de obstrucción o lesión de la vía aérea, disfagia, ¿no? O sea, traga su saliva o quiere tragar alguna secreción, le duele, ronca, el paciente ronca, ¿no? Se siente acá que ronca, o hay un silbido que se llama estridor, o cuando usted le evalúa el cuello, hay enfisema subcutáneo, ¿no? O la prominencia laringea, la manzana de Adán está hacia un lado o no se ve, ¿no? Hay dolor a la palpación, la tráquea está desviada, no está al centro, o hay hematoma o lesiones penetrantes en el cuello. Frente a cualquiera de estos uno sospecha de obstrucción de vía aérea. Y otro concepto básico es todo paciente con escala de coma de Glasgow 8 menos, si no está obstruida la vía aérea, se va a obstruir. Así que se maneja en forma definitiva la vía aérea. ¿Cómo se maneja esto? Con la intubación. Con la intubación. ¿Ya? Hay casos, por ejemplo, el paciente, sí, doctor, me han atropellado. Está ronco, ¿no? Señor, ¿usted habla así? No, es porque me duele acá el cuello. Y usted lo observa y hay un hematoma. Ya, ese paciente tiene obstrucción parcial de la vía aérea. Ojo, ojo. De repente en ese momento no lo va a intubar, pero ya lo está pensando, ¿no? Pero si ese mismo paciente está así, le dijo lo mismo, habló lo mismo, pero a la vez se siente, o sea, ya dificultad para el pasaje, ahí sí lo intuba. Y después se evalúa la C, la B, la C, la D, la E, y lo intuba, ¿no? Hasta el momento, no he hablado en ningún momento de que le debemos de contar la frecuencia respiratoria, o le debemos de poner el pulsoxímetro, ¿no? Nada. Todo es clínico, ¿no? Disfagia, ronquera, estridor, enfisema subcutáneo, pérdida de prominencia laringea, dolor laringeo, la palpación, desviación de la tráquea, hematoma, lesiones penetrantes en el cuello. Todo es clínico en la evaluación de la A. ¿Cuáles son las técnicas para permeabilizar la vía aérea? Hasta que el médico pues, proceda a la intubación, la mejor es la tracción mandibular, ¿no? Siempre con protección de la vía del cuello. Si hay dos operadores que puedan dedicarse a esto, el médico y su interno, de preferencia uno de ellos, el de mayor experiencia, estabiliza la vía, el cuello. De manera que al aperturar la vía aérea no se mueva el cuello hasta que traigan un collarín o haya una vía aérea definitiva, ¿no? Si el paciente está inconsciente y ronca, entonces sospechan de obstrucción de vía aérea. Glasgow 8 o menos, sospechan de obstrucción de vía aérea, pero por la lengua. Ustedes hacen esa tracción, ¿no? Y ya no ronca, mejora, ¿no? Su coloración, ya no está a su lado, ya no hay dificultad respiratoria, ¿no?
y de repente no esté el médico o alguien que lo pueda manejar definitivamente la vía aérea, ustedes pueden poner al paciente en esta posición, que se llama posición de recuperación. Así, de cúbito lateral, con un brazo extendido y el otro debajo de la cara, y una pierna flexionada, ¿no? Ahí aseguramos que el paciente, las secreciones, ¿no?, en la lengua no va a obstruir la vía aérea. Eso lo hacemos cuando el paciente sospechamos de obstrucción de vía aérea, pero al aperturar manualmente la vía aérea mejora, desaparecen los síntomas y sí, los signos clínicos de obstrucción, lo podemos poner así. Porque esa es la forma, o sea, así, contracción mandibular se corrigió, se trató la obstrucción de la vía aérea. No vamos a estar permanentemente ahí, de repente hay poco personal, lo podemos poner así. Eso se llama posición de recuperación. En trauma, toda vía aérea debe ser considerada potencialmente difícil. ¿Qué significa? Que vamos a tener problemas en el momento de intubación. Así que debemos tener todos los equipos necesarios previo a la llegada del paciente. ¿Y cómo vamos a saber que va a llegar un paciente? No sabemos, pues. Deberíamos al inicio del turno revisar nuestro laringoscopio, nuestro tubo, nuestras guías, nuestros medicamentos, todo, ¿no? Si tenemos videolaringoscopio, si tenemos buggy, todo deberíamos estar revisado. Bueno, esto es cuándo hacer un manejo definitivo de la vía aérea. Si el problema lo encontramos al evaluar la A, que acabamos de hacerlo, manejo definitivo. Ejemplos: obstrucción completa o parcial de la vía aérea, ¿no? O anticiparnos a la obstrucción, por ejemplo, cuando hay inhalación de aire caliente en quemaduras. No está mal, ¿no?, intubarlo en forma preventiva. ¿Alguna alteración en la B? Miren, todavía no he evaluado la B, pero ya puedo manejar la vía aérea. Cuando evidenciamos un severo trauma de tórax con falla respiratoria. Recién acá estoy poniendo cuando vemos la saturación menos de 90, ¿no? En ese trauma de tórax severo. Pero a veces no tenemos el pulso oxímetro. Suficiente con ver si el paciente ya está cianótico, taquimneico, con dificultad respiratoria, habla entrecortada, no necesitamos a veces el pulso oxímetro, ¿no? Si tenemos el capnógrafo, bueno, cuando está reteniendo ya, pero esto es tardío, ¿no? Cuando retiene CO2. O también cuando hipoventila, o sea, cuando ya se está cansando ya. Ya, o sea, eso también es tardío. O también debemos manejar la vía aérea cuando el problema es circulatorio. O sea, sabemos que el problema es un sangrado masivo y eso lo ha llevado al shock. ¿Y el shock puede llevar a trastorno de conciencia? Sí, puede llevar a trastorno de conciencia porque hipoperfunde el cerebro, baja el Glasgow a 8 o menos, ¿no? El problema no es neurológico, el problema es circulatorio. Tenemos que intubarlo, ¿no? Obviamente, ¿no?, discapacidad neurológica, ¿no?, por cualquier causa, ya sea por shock, por hipoxia, ¿no?, o por trauma cerebral, manejo definitivo de la vía aérea. O si en la exposición de todo el paciente vemos un paciente con gran quemado, que cumple criterios de gran quemado, ¿no? Criterio de gran quemado no solo es el porcentaje de superficie corporal, ¿ah? Por ejemplo, quemadura en cara con signos de injuria de la vía respiratoria, como quemadura de los vellos de la nariz o presencia de carboncillo en la boca, en la nariz, eso ya es gran quemado. Entonces, ahí también decidimos intubación. O sea, no somos decidimos manejo de la vía aérea cuando evaluamos la A.
También podemos decidirlo cuando hemos pasado a la B, o cuando estamos en la C, o cuando estamos en la D, o cuando estamos en la E. Pasamos a la B, respiración y ventilación. La permeabilidad de la vía aérea no garantiza una adecuada ventilación ni oxigenación. Obvio, porque ¿qué es lo que hemos hecho? Solo hemos puesto un tubo, ¿no? De repente le hemos puesto al tubo, pero sigue saturando abajo. Entonces hay que ayudarlo. O ya le hemos puesto el tubo, le hemos puesto su sistema Venturi, ¿no? Inicialmente puede llegar a saturar muy bien, pero el paciente hipoventila, o sea, sus respiraciones son lentas y de repente pueden llegar hasta la respiración agónica. Ustedes saben que un paciente con lesión cerebral, el cerebro guía, ¿no?, la función respiratoria, ¿no?, y puede hipoventilar. O puede ser un trauma vértebro-medular, ¿no?, y tiene falla en la capacidad ventilatoria. Entonces, no solo ponerle oxígeno, de repente ponerle un ventilador. Para que la respiración y la ventilación esté indemne, no solo se necesita buenos pulmones, sino buena pared torácica, buen diafragma y buena función neurológica, ¿no? Por eso he puesto el ejemplo, ¿no? Lesión cervical puede afectar la ventilación. Lesión neurológica puede afectar la ventilación. ¿Cuáles son las lesiones que amenazan la vida, ¿no?, y que repercuten en la B, ¿no? Cuando el paciente falla en su oxigenación y su ventilación, sospechar, primero, neumotórax a tensión, hemotórax masivo, neumotórax abierto, contusión pulmonar, lesiones traqueales o bronquiales. ¿Cuál se va a diagnosticar o descartar primero? ¿No? Ustedes le preguntaron, el paciente está despierto, pero nota con marcada dificultad respiratoria, pero les habla bien, o sea, no hay obstrucción de vía aérea, pero sí hay algo en la B, porque está con dificultad respiratoria. Entonces lo miran, lo empiezan, lesiones en cabeza no hay, bajan a cuello y acá ven la herida. ¿No? Acá ven la herida. Entonces, puede ser una lesión traqueal. No, puede ser una lesión traqueal. Si gorgotea, hay enfisema subcutáneo, además está roncando, eso puede ser. Entonces, dedicarse a la lesión traqueal, taponamiento, ¿no?, para evitar fuga. Y ahí sí, manejo del cirujano de tórax cardiovascular o el de cabeza y cuello. Eso es fácil de diagnosticar. Otra cosa más rápida de diagnosticar, neumotórax abierto, porque van bajando, el paciente ya está expuesto, van bajando, ven tórax, ven nomás. Obvio que van a identificar un neumotórax abierto, ¿no? Porque, ya, imagínense que está en la parte de atrás. Van viendo, adelante, no hay nada. Cuando lo voltean, porque lo tienen que voltear, atrás ven el hueco. Neumotórax abierto. Listo, manejo el neumotórax abierto. No hay en tráquea, no hay un agujero en el tórax. Entonces, puede ser neumotórax de tensión, hemotórax masivo, contusión pulmonar. Neumotórax de tensión, ¿no? Percuten, ahora ya los nuevos médicos ya no percuten, ya solo ni ocultan. Bueno, lo suficiente era percutir. Si escuchan muy timpánico diferente al otro, entonces eso es aire, neumotórax de tensión. Pero si escuchan mate, ¿no?, duro, no aire, ¿no?, eso es sangre. Entonces, hemotórax masivo. Contusión pulmonar sí es más difícil de diagnosticar. Eso es con imágenes. Todo paciente lesionado debe recibir oxígeno por máscara de reservorio. Todo paciente lesionado debe recibir máscara de reservorio. Porque estamos con la idea y les estoy tratando de enseñar que no necesariamente ustedes van a disponer de un pulso oxígeno. Así que nos adelantamos al manejo.
Si es posible, solo si es posible monitorizar la saturación y el CO2, si es posible. Si no tenemos pulsoxímetro, menos vamos a tener un capnógrafo. ¿Cómo y qué evaluar? Exposición completa del paciente, ¿no? Y para la parte de la B, lo que nos interesa es cuello y tórax, ¿no? Y en mi abdomen superior también. ¿Qué vemos? Miramos, escuchamos y sentimos. ¿Ya? Y que es inspección, auscultación y palpación. ¿Qué vemos? Sin tocar al paciente. Taquipnea, cianosis, el estado mental alterado también puede ser un signo de hipoxigenación, ¿no? Las venas del cuello nos ayudan porque si las venas del cuello están ingurgitadas, es algo que está obstruyendo el pasaje pues, de la yugular hacia la vena cava, ¿no? Y a la aurícula derecha. Algo está obstruyendo ahí, no está bajando. Puede ser porque hay un neumotórax gigante, porque hay un hemotórax, hay un taponamiento cardíaco, pero algo está obstruyendo. La posición de la tráquea, ¿por qué la tráquea tendría que estar hacia un lado? Porque algo lo está empujando, pues. Puede ser aire, puede ser sangre, lesiones externas, asimetría del tórax. Usted lo ve a respirar al paciente y un lado se expande. Un lado se expande, el otro no. El otro más bien se contrae, un lado se expande. Y eso nos hace sospechar de un tórax asimétrico por fracturas. No, no quiero. Y me dice, come, le digo, no quiero. ¿Qué Me dice, pasa? come, no quiero. Le digo, come, no quiero. Le Yasmín, digo, tu audio, Yasmín. Miren, eso es solo ver. O sea, tengo al paciente ahí desnudo y solo viéndolo puedo identificar que hay una alteración en la respiración y ventilación. Además, escucho, agarro mi estetoscopio y escucho estridor en el cuello o alteración en el pasaje del murmullo vesicular. No pasa, ¿no? Y escucho los ruidos cardíacos. Y mis ruidos cardíacos, por ejemplo, deberían estar pues, un poco hacia la izquierda, ¿no? Pero están hacia la derecha. Voy a pensar en un contexto de un paciente politraumatizado que tiene destrocardio, o sea, su corazón está hacia la derecha, es una alteración de nacimiento. No, tengo que pensar que hay algo que está empujando hacia el otro lado. ¿Qué puede empujar? ¿Aire o sangre? ¿No? Eso es al escuchar. Y lo otro es el sentir. ¿Qué palpo? Cuello, tórax. Siento enfisema, burbujitas. Si siento burbujitas es porque se ha roto alguna parte de la vía aérea, ¿no? O la tráquea, o los bronquios, ¿no? O los bronquiolos. Entonces ha salido. Si percuto y escucho como un tambor, eso es aire. O si percuto y escucho así como una madera dura, ¿no? Eso es sangre. Y también necesito sentir el pulso. Necesito sentir el pulso. Hasta ahí, ¿hemos hablado de pulsoxímetro? No. A los justos hemos hablado de estetoscopio. Podemos prescindir del pulsoxímetro, podríamos prescindir del pulsoxímetro. Sí, podríamos. C de circulación. ¿Qué es shock? ¿No? C, circulación, control de hemorragia y manejo de shock. Ese tema lo vamos a tocar mañana. Acá lo voy a tocar un poco, pero con mayor profundidad mañana. Shock no es otra cosa que hipoperfusión tisular, o sea, de algún tejido que no está recibiendo sangre y encontramos signos clínicos, síntomas o signos clínicos. Como no le llega sangre, no le llega oxígeno, pues no. Así que tiene una oxigenación tisular insuficiente. Vamos a ver acá que tampoco necesitamos tensiómetro. Signos precoces de shock. O sea, cuando todavía no está hipotenso porque está compensándose. Signos precoces de shock. Taquicardia, taquimnia, vasoconstricción compensatoria. ¿Cómo ves a un paciente que tiene vasoconstricción compensatoria? Está con escalofríos, el llenado capilar está lento, está ansioso o está encefalopático, ¿no? Esos son signos compensatorios de shock, o sea, todavía no está hipotenso.
pero está taquicárdico y encefalopático, así, agitado. Les cuento, una vez me llaman al centro obstétrico con una paciente, dice que está con agitación psicomotriz, en una paciente post-cesariana inmediata. Así que agitación psicomotriz. Llego y ya la paciente ya no estaba en agitación psicomotriz, ¿no? Ya estaba bien tranquilita, pero estaba pálida, pálida, pálida. ¿No? Pálida, pálida. Levanto las sangre, atonía uterina. O sea, un problema circulatorio como el shock lo lleva disfunción cerebral. Y antes del coma está la agitación psicomotriz. Signo compensatorio de shock. O sea, no necesito tener hipotensión para decir que el paciente está entrando al shock. Signos evidentes de shock. O sea, cuando ya los compensatorios fallan. Alteración del estado mental. Disminución de la diuresis. Por eso es importante en estos pacientes ponerle su sondita y medir en forma horaria. A veces no se puede, hay sobrecarga, pero cuando se puede, la orina es importante. Es importante. No me orina durante una hora. Primero reviso si la sonda está en su lugar. Si está en su lugar, ¿por qué no me va a orinar un paciente? Debe estar, ahorrando líquidos el cuerpo. ¿Por qué está ahorrando líquido? Debe ser pues porque está hipotenso, ¿no? No voy a pensar porque se han roto las dos uretras. Perdón, los dos uréteres, ¿no? Es cosa rara ya, ¿no? Porque ya lo hubiera sospechado si es que encuentro algún signo de trauma abdominal, ¿no? No, entonces, disminución de la diuresis o alguna anomalía hemodinámica. Para saber si hay alguna anomalía hemodinámica, para mí, llenado capilar, diaforesis, palidez marcada, frialdad, ¿no? Y el pulso bien débil, pulso bien débil. Hasta ahí, no necesito tomarle la presión. Bueno, si estoy en un hospital que tiene su monitor, obviamente ya le puse, pues, ¿no? El monitor y ya, pues, ahí ya sería el colmo que no actúe, ¿no? Cuando teniendo un monitor. Los mecanismos compensatorios pueden prevenir una caída apreciable de la presión arterial sistólica, o sea, la taquicardia, la vasoconstricción, ¿no? Pueden prevenir que caiga la presión. Hasta una pérdida del 30% del volumen sanguíneo. 30%, ¿ah? Hipotensión es un signo tardío de shock. ¿Cuánto es el volumen sanguíneo que tiene el cuerpo humano? Una persona de entre 60 y 80 kilos. Aproximadamente 5 litros. ¿Cuánto es el 30% de 5? 1,5 litros. O sea, puede ser que haya perdido 1 litro y no tenga hipotensión. No tenga hipotensión. Pero puede ser que sí ya esté en shock. Ya está ya pálido, llenado capilar lento, no hay nada de orina en la bolsa, ¿no? Entonces, de repente, pues el paciente era hipertenso. Su normal era 180/100. Pero en ese momento está con 110/70. Más todo lo anterior, encefalopático, llenado capilar lento, no orina. Diagnóstico, shock. Shock, ¿no? En el contexto de un paciente politraumatizado. Bueno, la clasificación del shock puede ser hemorrágico o no hemorrágico. Las no hemorrágicas no lo vamos a tocar ahora. Las hemorrágicas, ¿no? O las asociadas al trauma, puede haber no hemorrágicas también. Perdón. Sí, asociadas a trauma también puede haber shock no hemorrágico, que es obstructivas, distributivas y cardiogénicas, ¿no? Obstructivas por neumotórax, atención, taponamiento cardíaco. ¿Te acuerdas que les dije que algo puede estar obstruyendo el retorno venoso de la parte superior de la cabeza, las extremidades hacia el cuello y por lo tanto ver ingurgitadas las venas yugulares? Eso es por neumotórax, atención o taponamiento cardíaco.
Otras causas asociadas a trauma de hipotensión. Neurogénicas, sépticas o anafilácticas. Neurogénicas, cuando hay traumatismo vertebromedular, o sea, el paciente tiene que tener alguna, o sea, una paraplegia, una cuadriplegia. Sépticas ya es tardío, eso sí no está asociado. Anafilácticas sí, porque acuérdense que no necesitamos una historia clínica definitiva y si por ahí no hubo nadie que nos diga qué tipo de alergias tenía el paciente, le pusimos por un AINE para el dolor y ¡pum! Me hizo un shock anafiláctico, ¿no? Pero eso es fácil de reconocer. Y cardiogénica cuando hay un trauma cardíaco, ¿no? De todas estas, las obstructivas son las que se abordan primero, porque son las más fáciles de hacer y porque son las que matan primero. Las neumotoras de atención, ¿cómo lo abordan? ¿Cómo aborda una neumotora de atención? Pone una aguja acá en el tórax y sale el aire, ¿no? Se desinfla la pelota, sale el aire. ¿Cómo aborda un taponamiento cardíaco? Una pericardiocentesis, ¿no? Es rapidísimo de hacer. Después se hará pues el manejo del trauma cervical, ¿no? Antes del trauma cervical se puede manejar el trauma cardíaco, ¿no? La sepsis es más raro. Pasamos. Shock hemorrágico. Acuérdense que todas las que he hablado ahorita, obstructivas, distributivas, cardiogénicas, no son hemorrágicas. No hay que pensar pues en un paciente hipotenso que el paciente tiene obstructiva, distributiva, cardiogénica. Lo primero que hay que pensar es que es hemorrágico. La causa más frecuente de shock en el contexto de trauma es que sea hemorrágico, ¿no? Si se ha controlado el sangrado externo, por ejemplo, lesión de la cabeza, y el paciente sigue en shock, considerar que hay sangre. ¿Dónde probablemente haya sangre? Cavidades pleurales, cavidad peritoneal, o sea, en abdomen, o sea, en tórax, en abdomen. Retroperitoneo es difícil de diagnosticar, pero sí se puede sospechar, ¿no? Pelvis o en tejido muscular o subcutáneo, ¿no? Manejo del shock hemorrágico, vamos a pasar esto porque esto lo vamos a hacer mañana. Estrategia de resucitación con fluidos también, decirle que lo mejor que tenemos es lo que más conocemos, nuestro clorurito. Si tenemos lactato de Ringe, no todos los hospitales tienen lactato de Ringe, ¿no? Es lo mejor. Ahora, ¿qué tanto? Poco clorurito, ¿no? Lo otro que debemos hacer es pasarle hemoderivados, ¿no? Si el paciente está en shock y necesita hemoderivados, hay que pasarle hemoderivados. Y estoy diciendo hemoderivados, no estoy diciendo solo paquete globular. O sea, ahí ya mañana veremos que hay que pasarle plaquetas, plasma y paquete globular. Una presión arterial sistólica baja, pero suficiente para perfundir órganos sin exacerbar la hemorragia, es llamado hipotensión permisiva. Eso es importante. En el contexto de un paciente con trauma, ¿no? Que saben que está sangrando, ya identificaron la lesión, ¿no? Ya controlaron el sangrado, no intenten llevar su presión a 120/70, o que la presión arterial media esté en 68. No. Ese paciente requiere una presión lo suficientemente alta como para perfundir órganos. Si con 80/40, o sea, sistólica de 80, me está orinando bien, el llenado capilar está bien, el paciente está neurológicamente bien, tenemos el lactato, está bien, entonces no lo llevemos a 90, déjalo con su 80 de sistólica. Si su presión arterial media, ¿no?, está en 60, ¿no? Y tiene todo eso, déjalo ahí con su presión arterial media en 60. No se estresen, ¿no? Denle su alprazolam al médico, que no le pongan noradrenalina. Déjenlo así, que es lo que está necesitando ese paciente. Si ustedes le suben la presión, le ponen más fluido, le ponen más sangre, ese coágulo que ha sido taponado puede volver a sangrar. Y lo peor aún, puede haber complicaciones por politransfusión,
por darle mucho clorurito. Eso lo vamos a ver mañana. Eso lo vamos a ver mañana. ¿Por qué necesitamos hipotensión permisiva? Ahí vamos a hablar de la triada de la muerte en trauma. Esto también, hipotensión permisiva. Vasopresores también, ahora lo menciono. Lo último que deben hacer en un paciente con hipotensión en trauma es ponerle noradrenalina. Porque es fácil, pero hipotensión, noradrenalina, me voy a dormir. No, hay complicaciones por ponerle noradrenalina en un paciente que está hipovolémico. Se va a dañar el riñón, se van a necrosar las extremidades, ¿no? Y no estamos haciendo nada, pues, ¿no? No estamos haciendo nada. Cuando ya el paciente, a pesar de todo lo anterior, haberle pasado clorurito, sangre, plasma, plaquetas, ya controló el sangrado, ¿no? El cirujano ya lo trató, y sigue hipotenso, es porque ya pues entró un shock refractario. Ahí póngale noradrenalina. La D de revisión primaria, discapacidad neurológica. D es porque está en inglés, ¿no? Disability. Es la discapacidad. ¿Qué tienen que evaluar? El Glasgow, ¿no? Las pupilas. Si focaliza, o sea, como si mueve las 4 extremidades en forma simétrica, y si hay alguna alteración sensitiva en alguna parte del cuerpo, ¿no? Para hacer sospechar de lesión medular. Ustedes ustedes deben saber evaluar el Glasgow, ¿no? Ustedes pueden evaluar las pupilas y evalúan pupilas en sus cardex en sus hojas de monitoreo están pupilas, ¿no? Y fácilmente ustedes pueden, y mire, doctor, ¿no se da cuenta usted, doctor, no le parece que no mueve el lado izquierdo? ¿Mm? Ya le evaluaron la A, le mejoraron la oxigenación, ya le evaluaron la C, le corrigieron ya está con hipotensión permisiva o está con normotensión, ya controlaron el sangrado, ¿no? Y el paciente sigue con trastorno de conciencia. Y ustedes se dan cuenta que no mueve el lado izquierdo del cuerpo. Lesión cerebral, ¿no? Tomo. Siempre hay que prevenir la lesión cerebral secundaria. ¿Qué es la lesión cerebral secundaria? El daño que nosotros como personal de salud le podemos hacer al paciente. ¿Ya? Cuando no lo oxigenamos bien, cuando le mantenemos hipotensión prolongada, ¿no? Cuando lo mantenemos en hipotermia, todos actuamos ahí. ¿A cuántos de ustedes no se les ha complicado un paciente que lo han llevado a tomografía? Un politrauma que se ha llevado a tomografía. Tomografía es frío, ¿sí o no? Hipotermia. La hipotermia puede llevar a complicaciones a los pacientes, sobre todo complicaciones cerebrales. Y lo último, exposición y medio ambiente. Hay que, toda la ropa, ¿no? Siempre considerando la dignidad y el honor del paciente. Antes no se mencionaba en los ATLS anteriores esto de la dignidad y el honor del paciente. A veces no se puede, ¿no? Están tan llenas las emergencias que ni biombo hay. Pero bueno, ¿no? Y en shock trauma a veces están 2, 3 camillas y no, pues, tiene que exponérsele todito. Evitar hipotermia. A los amigos, los técnicos, ya cuando hayan terminado todo, o sea, lo estabilizaron al paciente, si lo van a bañar, agüita tibia, por favor, agüita tibia. No sé si en los hospitales, pero en el mío sí le llaman el baño fatídico, ¿no? Ya lo estabilizaron, lo bañan con agua fría y el paciente se descompensa. Métodos para mantener la temperatura. Mantas térmicas, sistemas de calentamiento por convección, temperatura ambiente elevada, líquidos de reanimación calentados. Esto no lo vamos a ver, son los exámenes auxiliares, tanto el laboratorio, imágenes. Se reevalúa, ¿no? Después de hacer toda la revisión primaria, el XABCDE se reevalúa, si lo has estabilizado, ¿no? Igual lo tienes que reevaluar, puede volver a sangrar,
¿no? De algún sitio. De repente controlaste la lesión pulmonar, pero también tiene trauma hepático y estuvo sangrando poquito a poquito a poquito. Y se te volvió a hipotensar. Otra vez tienes que hacer por la revisión secundaria, ¿no? Otra vez tienes que buscar de dónde se volvió a hipotensar si ya lo controlaste. Y hacer la revisión secundaria. Eso no lo vamos a tratar. Defines que se transfiera o va a sala de operaciones o a UCI o a la morgue. Muy bien. Un poco largo. ¿Qué hora es? 1 hora y 20. Entonces, eso es lo que he querido traerles ahora. Es bastante largo, hay que resumir bastante, ¿no? Pero todos, ¿no? O la gran mayoría de ustedes han visto o van a ver un paciente politraumatizado. Es un trabajo en equipo, es un trabajo coordinado, debe ser como si fuese una sinfonía, ¿no? Él hace, saber hacer, él tiene que saber que hace esto, el este, y el este, y el esto. Se va revisando así. Se encuentra lesión, se para, se trata, se sigue revisando. Se encuentra lesión, se para, se trata. Está estable, vuelves a revisar, ¿no? Se te descompensa, vuelves a revisar hasta que decides el tratamiento definitivo, ¿no? O la transferencia. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctora Abel, Sí. aprovechando Sí. que están conectados los 53 participantes y teniendo en consideración que la mayoría ha escuchado la ponencia, usted realice preguntas abiertas para ver qué tanto han comprendido y cómo ellos em, reaccionarían o cuál sería su primera acción ante una situación X. Ya. A ver, una pregunta abierta. Bueno, las preguntas generalmente son situaciones clínicas que todos hemos pasado, ¿no? Voy a dejar de... Ah, no, voy a tenerlo ahí para compartir. A ver, no sé, no lo he puesto ahí, pero lo vamos a tocar en circulación mañana. Alguna licenciada, pero me gustaría que alguien levante la mano. A ver, Por favor, compañeros, participen. sí, por favor, alguien ahí. Que Por alguien ahí. Gabriela, Merly, hay muchos que están conectados, los que trabajan en emergencia, los que trabajan en áreas hospitalarias. A ver, por ahí Dina Flores, Mauro Guamaní, Mauro, dinos, Mauro, Profe, si yo no. tuvieras que poner, si tuvieras un paciente politraumatizado, ¿no? Y tienes en tu hospital, farmacia solo tiene 14, 18 y 22 de bránula. ¿Cuál le pondrías? Profe, yo soy el coordinador del curso. Ah, No sé, ya. hay que A ver, los compañeros que participen. a ver, a ver, a ver, Jocelyn. A ver, alguien acá Edith Honorio está conocido. por ahí, creo. Gabriela Gamboa. Gabriela Gamboa, Romy. ¿Quién es Romy? 18. Romy le pone 18. Ya. ¿Alguno de ustedes ha visto la parte posterior? Sí, seguro, alguna vez lo han hecho. La parte posterior de la bránula, del paquetito de la bránula. Y ahí en la parte posterior de todas las bránulas, dice cuál es el flujo que puede pasar por cada bránula. ¿Qué significa flujo? La cantidad de mililitros que puede pasar una bránula, ¿no? En un minuto. La cantidad de mililitros que puede pasar una bránula en un minuto. Entonces, las bránulas más angostas, obviamente pasan menos volumen en un minuto. Y las bránulas más gruesas, mayor volumen en un minuto. ¿Qué necesitamos en un paciente politraumatizado? A ver, ¿quién se anima? ¿Una bránula angosta o una bránula gruesa? Si tuviera que transfundir un paquete globular en 3 minutos, ¿se podría?
¿Alguien me puede decir? Ustedes han transfundido sangre. Si yo le digo que sí, sí se puede transfundir en 3 minutos un paquete globular. A ver, Diana. ¿Qué tal, Diana? Yo, el paquete glomular con el catete 18 me dice, ¿no? No, en general, ¿se podría transfundir un paquete globular en 3 minutos? 3 minutos no. ¿Por qué? Porque hace una reacción alérgica si es que no es compatible, otro porque puede tener porque la sangre es fría y está pasando fría y puede tener una hipotensión también. Ah, claro. Pero como hemos llevado el curso, no le podemos pasar sangre fría, tenemos que calentarla. Claro. Ujú. En tiempo, ¿podríamos pasarle? En 1 minuto no, en mi parecer no. Ya. Bueno, de repente vamos a tomarlo como no se debe, aunque sí se podría, ¿no? Si necesitamos resucitar a un paciente, imagínate que tenemos que pasarle un paquete globular, 2 plasmas, 5 plaquetas. ¿Cuánto tiempo se demoraría? A ver, Marisol, ¿cuánto tiempo te demorarías en pasar un paquete globular, 2 plasmas y 5 plaquetas? Marisol Bedía. Sí saben, porque ustedes han transfundido. Ujú. María Victoria Silva. ¿Cuánto tiempo te demoras en pasar un paquete globular, 2 plasmas y 5 unidades de plaquetas? María Victoria Silva. Lourdes Anjosa. A ver, un varón. José Luis Juárez. Son bien tímidos, ¿ah? Porque sí han transfundido, sí saben cuánto se demora. Bueno, cuando yo a un paciente no politraumatizado le indico por X patología un paquete globular, 2 plasmas más 5 plaquetas, se demoran todo un turno. 12 horas. Sí, sí, se demoran todo un turno. 2 horas con el paquete globular, 30 minutos con cada plasma y ya ponle 2 horas más con las plaquetas, pues, ¿no? O sea, 4 horas y media ya. Pero mientras van, traen, solicitan, que el técnico le dice que no, el del banco de sangre le dice que tampoco no, ya agréguenle 2 horas más. Ya, pues sí se demora, 4 horitas. ¿Usted cree que un paciente politraumatizado en shock les va a esperar 4 horitas? No, No espera pues 4 horitas. ¿Cuánto podría esperar un paciente politraumatizado en shock? segundos. A veces puede ser segundos. Puede ser segundos. Entonces necesitamos una buena bránula que le pase los fluidos en el menor tiempo posible. Si ustedes, cuando tengan turno, vayan y busquen una bránula 14, difícil de encontrar. 16 puede ser más frecuente, pero vean en la parte posterior de la bránula 18. Ahí dice flujo, tantos mililitros en 1 minuto. Y se van a dar cuenta que la 18 puede pasar 1 litro de fluido, ¿no? 1 litro de fluido más o menos en 10 minutos. Sangre, obviamente, es mucho más lento. Mucho más lento. Pero si buscan en la parte posterior de la bránula 14 y sacan el volumen que puede pasar, se van a dar cuenta que cuando ponen una bránula 14, pueden pasar 1 litro en 3 minutos. Entonces, ¿qué bránula tiene que usar un paciente politraumatizado? Lo ideal es un 14. Me van a decir, pero si está
tenso. No se encuentra la vena, cierto, pues no se encuentra la vena. Hay que practicar, porque el paciente no va a esperar. ¿Es difícil ponerle la bránula 18 en un paciente de hipotensa? Sí, pues es difícil. Pero cuando me ponen 20 o 22, yo convulsiono. Y hasta 18 es aceptable, porque puedo pasarle en 10 minutos 1 litro de cloruro. Pero 20 o 22 es inaceptable. No, inaceptable. A ver, otra preguntita. Es de las cosas prácticas de la... A ver, veamos. Vía aérea. Hemos visto que, que un paciente politraumatizado, una de las cosas que puede matarlo es la obstrucción de la vía aérea, ¿no? Y que siempre pasa, a ver. ¿En quién? Ustedes, no creo que todos sean del Hospital de Emergencia de Villa Salvador, ¿no? Algunos deben ser de otros hospitales. Estefanía, corrígeme si todos son de Villa El Salvador o algunos son de otros hospitales. La mayoría, doctor, es de Villa No, Salvador. la mayoría. Sí. Ya. ¿Algún médico en Villa El Salvador intúa sin guía? ¿Han visto que intube sin guía? Gabriela, Mónica, Silva, ¿podrían participar, por favor? Les cuento que cuando yo fui residente el año 2000, a mí mis R mayores, porque asistentes casi no tenía, eran las primeras promociones, ¿no? Me decían, no, qué guía ni santo guía, ¿no? Los machos intuban sin guía. Y así me formaron. Y intubábamos sin guía. Hasta que se te muere uno por no poder intubar, ¿no? Y hasta que empiezas a leer que no, pues el estándar es con guía, ¿no? Y cuando se te muere, aprendes y nunca más intubas sin guía. ¿Habré vuelto a intubar sin guía? Sí, habré vuelto a intubar sin guía. ¿Por qué habré vuelto a intubar sin guía? Porque no había guías en el hospital. Pero ha habido veces en que no ha habido guía porque no han esterilizado. No quiero que yo suba, que te quedes ahí estancada, que me quede ahí como tutora. Se escapó el audio. Entonces eso es ser parte de un equipo que mencioné en una diapositiva, ¿no? Entrar al turno y verificar que dispongan de lo indispensable. El laringoscopio, o sea, todo lo que necesite para el manejo de vía aérea es indispensable, es indispensable. Es indispensable. Porque eso mata. Estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado que cuando llega un paciente politraumatizado y necesitan intubar, están corriendo de un servicio a otro para prestarse el laringoscopio. Estoy seguro que les ha pasado. ¿Cuánto tiempo va a esperar ese paciente a que tengan un laringoscopio disponible? 2 minutos, 3 minutos. ¿Cuánto se demora en ir de la emergencia de repente a sala de operaciones? No sé, de repente. Si está en el 2 de mayo, está ahí nomás. Si el técnico es maratonista, llegará pues, en 2 minutos menos. 1 minuto llega. Mientras suplica, ruega que le presten 2 minutos, 1 minuto de vuelta, 4 minutos. Deben prepararse para el manejo de estos pacientes politraumatizados. No solo sirve haber estudiado el ATLS, haber hecho el ATLS o haber asistido a una ponencia del ATLS, a veces sirve más ponerlo en práctica, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta.
¿Alguna pregunta más? Mañana vamos a ver circulación, manejo de shock hemorrágico. Creo que nada. Compañeros, ¿alguna pregunta? ¿Están en tiempo para poder hacerlo antes que cierre la sesión? Bueno, es una hora. Una consulta. En Sí. en caso de pacientes que llegan para hacer con las vías obstruidas y se ve que está la obstrucción ahí justo en la faringe y el paciente está que pide auxilio como diciendo que lo saquen, ¿no? Le han hecho la maniobra de Hens y no puede botar, pero sí está visible. Ahí, en ese caso, ¿qué se lo puede hacer? Sacarlo con una pinza, igual hacer la intubación, pero con un corte, ¿no? En ese caso. Ya. A ver, sí puede suceder, ¿no? Que con la maniobra de Hemrich no salga, ¿no? Y es evidente que hay algo, porque incluso el paciente se está agarrando así, ¿no? Es evidente que hay algo, y el antecedente del familiar que lo está trayendo, que ha estado poniendo Claro, todos cable, ¿no? desesperados. Sí. Mientras el paciente no colapse, puedes intentar algún procedimiento, pero eso es raro. Claro, Sí, ya colapsa. sí, la mayoría colapsa. Eso es rarísimo que te pueda permitir un procedimiento. Yo tengo una colega de ustedes ahí en el 2 de mayo que le digo, la licenciada Pollito. De repente la van a conocer. Bien chévere, bien proactiva. Un día va al comedor y nos habían dado bróster. Nos habían dado bróster y estaba comiendo rico su bróster y se le pasa un pedazo de huesito. Y siente dolor, ¿no? Al inicio trata de empujarlo pues con algún otro alimento, sale del comedor, mayor dolor. Ahí el problema no fue el huesito tanto, sino la inflamación que provocó el huesito. Y llega a shock trauma, pues. Llega a shock trauma porque ya tenía dificultad para respirar, ¿no? Ya ella sentía que se ahogaba. No había todavía estridor, pero sentía que se ahogaba. En ese caso raro, porque es raro, ¿eh? Nos dio tiempo de poder hacerle una anestesia, ponerle anestésico tópico, ¿no? Que podemos hacer con silocaína, diluirla en 10, ¿no? Y ponerle con algún spray o con jeringas en la orofaringe, ¿no? Le pusimos ese anestésico tópico que por suerte teníamos, ¿no? Hicimos la laringoscopía, ¿no? Porque colaboró mucho la licenciada y vimos el huesito ahí, la sacamos con una pinza de Magui. Un caso raro, ¿eh? Lo normal es que se obstruya al toque, colapse el paciente y ahí ¿qué hay que hacer? Intubar, empujar lo que hay ahí, con el tubo se empuja y el paciente empieza a ventilar. Porque lo que obstruyó en las cuerdas vocales, acuérdense, ¿no? Son así, es así, chiquitos, más o menos un diámetro de 8 milímetros, ¿no? Si lo empujas, cae a la tráquea, que la tráquea pues tiene un diámetro mayor, ¿no? De 1 centímetro para arriba. Entonces ahí no va a provocar mayor problema. Entonces intubas, pum, lo empujas y ya. Y ya. Porque más difícil es hacer una crico. Si el paciente ya colapsó, más difícil es hacer una crico, porque la mayoría de hospitales no tenemos a la mano. No tenemos a la mano hacerle una crico. Gracias por su pregunta. Muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta. Creo que ha sido una clase muy entendible, doctor, muy práctica. Le agradecemos bastante por su participación que tiene con este grupo, por la iniciativa también que
y la buena disposición en poder ser ponente el día de hoy, el día de mañana. Agradecemos mucho porque sus conocimientos y su experiencia de cerca de 30 años en la emergencia eh, hace que usted no solamente plasme con ejemplos, sino también con la práctica diaria y tener a la mano la información más actualizada, ¿no? Agradecemos mucho en nombre de todos los compañeros del Hospital de Emergencia, de los presentes, por toda su participación y su buena voluntad. Muchas gracias, doctora Bel. Ya, muchas gracias. Muchas Mañana gracias. nos estamos Mañana viendo. todo bien. Doctor. Sí, mañana les esperamos a todos a las 9 de la noche. El doctor va a dictar su segunda clase. Ok. Gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias, Gracias doctor. a todos. Nos vemos mañana.